Integrantes: Herrera González Naría. González García Beatriz. Gutiérrez Díaz Melina. Guerra Reyes Antonella. Introducción a la economía ecuatoriana en el siglo XX. La sostuvo el auge primario exportador del cacao, hasta 1920, y el banano, 1948-1965, principalmente. Pero en los últimos 50 años también hubo políticas desarrollistas de industrialización, vía sustitución de importaciones, década del 60 y especialmente del 70, recetas monetaristas, década del 80, profundización de ajustes y crisis económicos sociales por medidas neoliberales, década del 90, y nuevo giro en el modelo económico, desde 2007 hasta la actualidad. El Telégrafo, julio 2015. Un crecimiento económico anual del 8% enteramente posible, habría permitido a los ecuatorianos alcanzar elevados niveles de bienestar en 40 o 50 años. Lo consiguieron en estos lapsos países de Europa y Asia en la segunda mitad del siglo XX y lo están alcanzando Chile y Brasil en América Latina. Política. En este páramo político, nada más que 4 presidentes pudieron despertar ciertas débiles esperanzas de renovación: Ayora, Roldós, Hurtado y Borja. Ayora algo hizo efectivamente. Los otros 3, en cambio, nos defraudaron casi por completo. Guerra contra el Perú. La guerra peruano-ecuatoriana, conocida también como Guerra del 41, fue uno de los 3 conflictos armados que ocurrieron entre los países americanos de Perú y Ecuador. Comenzó el 5 de julio de 1941 y como consecuencia de ello el 29 de enero de 1942 se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942. En la selva, las Fuerzas Armadas del Perú reivindicaron para el Perú Sucumbios, Napo y Pastaza en las partes que corresponden a la antigua gobernación de Quijos que, según la Real Cédula del 15 de julio de 1802, pasó al Virreinato del Perú y que Ecuador ocupó aprovechando que el Perú enfrentaba a Chile en la guerra de 1879. Modelo agroexportador. Datos importantes: industria, características, alto nivel de concentración regional, tecnología dependiente, industria de ensamblaje, baja utilización de mano de obra, aportaba entre el 40 y 60% de las exportaciones totales. La mayor productora es la provincia de Los Ríos, seguida por Guayas y Manabí. Ecuador aporta el 3% de la demanda mundial. Producción de cacao, producción sustentada por la creciente demanda en Estados Unidos y Europa. Impacto de las plagas y huracanes en países productores. Banano. Al finalizar los años 40 rescató al país de la fase depresiva. Países que más compran a Ecuador. La cantidad de empleo generado es de 200.000 personas de forma directa y alrededor de 400.000 personas en actividades relacionadas. Banano. La costa aporta con el 89% de la producción nacional, la sierra con el 10% y el oriente con el 1%. Banano, cacao, industria agroalimentaria, algunas industrias, industria textil y de calzado, industria automotriz, otras industrias, industria farmacéutica. El impacto del banano en la economía nacional fue mucho más profundo en términos nacionales que el generado por el cacao. Ley de reforma agraria, siendo los aspectos más sobresalientes los siguientes. Principios básicos. La reforma agraria constituye un proceso de cambio gradual y ordenado de la estructura agraria en sus aspectos económico, cultural, social y político, para alcanzar los siguientes objetivos: integración nacional, transformación de las condiciones de vida del campesinado, redistribución del ingreso agrícola y organización de un nuevo sistema social de empresa de mercado. Dirección, planificación y ejecución de la reforma agraria. La dirección política del proceso de reforma agraria corresponde al presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y su ejecución al Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC. Afectación. La afectación consiste en limitar total o parcialmente el derecho de propiedad sobre las tierras rústicas que no cumplan con la función social, con el fin de corregir los defectos de la actual estructura de tenencia de la tierra. Expropiación. Son expropiables los predios rústicos aptos para la explotación agropecuaria, que se indican a continuación. 1. Los deficientemente explotados. 2. Los explotados en forma contraria a la vocación natural de los suelos. 3. Los que no fueren explotados directamente por el propietario. El boom petrolero se da en el año de 1972, justo cuando las Fuerzas Armadas se encuentran en el poder luego de derrocar al velasquismo. El descubrimiento del oro negro.
Para el economista argentino Arnaldo Bocco, este boom petrolero puede dividirse en dos etapas, la primera de ellas guiada por fuertes principios de nacionalismos revolucionarios y la otra caracterizada por una política más ortodoxa en pro de la inversión extranjera. La deuda externa. Para Hernán Ramos, en su artículo Las dictaduras del 70 moldearon la economía petrolera, manifestó que en 1971 la relación deuda externa/PIB era de apenas 4,1%, en principio, una proporción muy baja y holgada de manejar para cualquier gobierno responsable. Esta proporción se mantuvo más o menos estable hasta 1975, 4,8%. Sin embargo, cuando el boom petrolero estaba en su apogeo, las cosas tomaron un giro que se volvería fatal. En 1976 esa proporción subió al 5,7%. En 1997 alcanzó el 7,5%. En 1978 trepó al 16,9%, y al cierre de 1979, es decir, cuando los militares emprendieron la retirada de Carondelet hacia sus cuarteles, la relación deuda externa/PIB había alcanzado la impresionante cifra de 28,6%. Conclusiones. Como conclusión se podría afirmar que a lo largo de los años 70 Ecuador vivió cambios importantes en la economía, el Estado y el sistema político debido en parte, a los efectos del auge petrolero. Esta situación hace que se deje a un lado la estructura agroexportadora y se empiece a desarrollar la modernización de gran parte de la sociedad. Dicha modernización permitió en un primer momento una búsqueda de caminos alternativos a los dominantes en América Latina al buscar una política de reforma agraria. Sin embargo, estas vías no pudieron llevarse a cabo debido a que las clases tradicionales y los capitales transnacionales fueron finalmente los que determinaron el futuro de Ecuador, de la misma manera que lo hicieron con la gran mayoría de países latinoamericanos.